sí lo voy a grabar para que puedan hacer seguimiento. Vamos a entrar a ver el segundo elemento del costo. Así también se podría constituir en un elemento que permite la transformación de los insumos, de la materia prima, del material, ¿no? De hecho, es la parte que ustedes están generando en sus empresas. Y ahora vamos a entender qué representa este costo, qué incluye y qué debemos considerar al momento de afectar contablemente. ¿Ya? Entonces, empezamos. El costo de mano de obra, como les decía, es aquel costo que permite la transformación de la materia prima, del material, de los insumos, ¿no? Si vamos a sus ejemplos concretos, si yo voy a querer convertir un jean, una tela en un jean, probablemente necesite de una persona que maneje una máquina de costurar, sepa de confección de prendas, ¿sí? O sea, tenga esa experiencia para poder producir ese jean, ¿no? Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listen, va a disculpar, es que estaba llegando al dentista que tengo cita y no tenían otro horario, por eso no me pude conectar. Ya, ok, no te preocupes, igual recién estamos empezando, ¿ya? Okay. Gracias, Listen. Ok. Entonces, como les decía, es de vital importancia la mano de obra en cualquier proceso productivo, inclusive en los que son aún más industrializados, ¿no? Porque es el recurso humano quien controla las máquinas, quien supervisa el funcionamiento, quien regula el mismo funcionamiento. Y por más automático que sea el proceso productivo, se requiere de mano de obra, ¿no? Incluso como ejemplo les puedo decir, se requiere la mano de obra hasta para aprender la máquina. Entonces, es por eso que está dentro de los costos de conversión, ¿no? Porque son los encargados de poder convertir todo ese material, todos esos insumos, toda esa materia prima en un producto terminado. Al igual que el material, se puede clasificar en directos e indirectos, ¿sí? Los directos se clasifican así porque están relacionados con el proceso productivo de esa forma, ¿no? O sea, si nos vamos a un ejemplo de una carpintería, probablemente el carpintero, como ven en la imagen, sea el personal que esté involucrado de forma directa con el proceso productivo, que en este caso se trata de convertir la madera en un mueble, ¿no? Si nos vamos a otro ejemplo, volviendo a la confección de prendas de vestir, quien se encarga de este proceso es el sastre, puede ser quien sea la persona indicada para decir, a ver, él es el que confecciona, es el que realiza todo el trabajo de juntar los pedazos de tela para convertirlo en una prenda de vestir, ¿sí? Si nos vamos al otro lado, al otro extremo, que son la mano de obra indirecta, tenemos principalmente aquellas personas que supervisan, que controlan, ¿no? Y que permiten que el proceso productivo se lleve a cabo de forma tal que las personas directamente involucradas tengan lo necesario para poder generar ese proceso, ¿sí? Entonces, el supervisor, más allá de su rol de controlar el proceso, también debe garantizar este procedimiento, ¿sí? Entonces, ahí principalmente tenemos al supervisor, tenemos a las personas que están al pendiente, como por ejemplo, el Departamento de Control de Calidad, ¿sí? En unas empresas grandes, ¿no? El personal de limpieza, que está dentro de lo que es, dentro de lo que ofrece el servicio de la limpieza en el área de producción, obviamente, no en las demás áreas.
Entonces, es ese personal que indirectamente está involucrado en el proceso productivo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que se clasifican la mano de obra. Ya entrando más a partes conceptuales, debemos entender la diferencia que existe entre sueldo versus un salario. ¿Qué pueden distinguir en las dos imágenes? Porque el sueldo está relacionado a la persona que está sentada en un escritorio frente a una máquina. Y el salario está relacionado a una persona del área de producción. ¿Qué pueden distinguir ahí? Dicen, tal vez que en la remuneración fija es algo que no cambia, tal vez no está en función de la producción que esta persona hace, y en la remuneración variable es en función a cuántas, creo que son gelatinas, está produciendo o cuánto hace en un tiempo determinado. Sí, va por ahí, exactamente, vale. En realidad el sueldo es una remuneración fija y se aplica principalmente a aquellos puestos que no están relacionados a producción. Nos referimos principalmente al área administrativa. ¿Sí? O sea, todos los que trabajan en el área administrativa cuentan o perciben un sueldo. ¿Sí? Y un sueldo es el equivalente a una remuneración fija. ¿Qué quiere decir esto? Que a ver, si yo soy gerente administrativo, voy a cumplir mi función, ¿sí? Voy a trabajar obviamente las horas que corresponden según ley, pero ¿qué pasa si en algún momento necesito trabajar más horas de las que normalmente trabajo? ¿No? En vez de 8 necesito trabajar 10, 12 horas, ¿sí? Porque hay un informe que debo realizar y demás. ¿Creen que por esas 4 horas va a existir una remuneración adicional? Pues no, no, señores, porque el sueldo para este tipo de cargos es fijo, ¿sí? Entonces, por más que trabajes más de 8 horas, igualito vas a percibir tu sueldo al finalizar el mes. En cambio, como bien mencionaba su compañera, el salario es un equivalente a una remuneración variable. ¿Por qué variable? Porque va a ir en función al trabajo que realices en el área de producción. Principalmente se refleja en el área de producción el salario. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en esta área pueden hacer horas extras, pueden trabajar inclusive domingos, inclusive feriados, pueden trabajar, como les digo, sobre más de las horas asignadas, según ley, y se le debe pagar por esos conceptos. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos están directamente vinculados al proceso productivo, que es la actividad principal de la empresa. Entonces, por ley, ellos perciben un salario. Y al ser un salario, este puede ser variable. ¿No? Y va a depender mucho de esa situación, ¿no? Si trabaja más horas, si trabaja feriados, si trabaja domingos. Va a depender mucho de ese trabajo adicional que realice. Ahora, si trabaja 8 horas, bien, perfecto. Se le va a pagar su remuneración normal de cada mes. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Dicho de otra manera, sueldo se aplica principalmente a aquellas áreas administrativas, comerciales, y salario se aplica principalmente al área productiva. Bien, para nosotros poder determinar el jornal día, debemos entender que durante un año
hay 52 semanas. ¿Sí? 52 punto i, dependiendo mucho cómo calculemos, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de un mes hay aproximadamente cuatro semanas. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica, podemos llegar a deducir que durante un año existen aproximadamente 52 semanas. Ahora, no nos olvidemos que dentro de un año existen 12 meses. Entonces, si yo divido las 52 semanas entre 12 meses, lo que les decía, ¿no? Que aproximadamente, en promedio, tenemos por mes 4.33 semanas. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir a mí tener una apreciación del tiempo en semanas para determinar el jornal día. Bien, ahora, en cuanto a los hombres, según la Ley General del Trabajo, en su artículo 46, los hombres deben trabajar 8 horas día, ojo, estoy hablando para el área productiva, y 48 horas semanales. ¿Sí? Eso quiere decir, traducido a lo que veíamos anteriormente, 4.33, en que los hombres en promedio trabajan 207.84 horas mes. ¿No? Entonces, estos parámetros me van a servir para poder determinar el costo por hora, el costo por día que yo voy a necesitar para calcular la planilla. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el hombre trabaja 8 horas diarias, 48 horas semanales y 207.84 horas mes. En cambio, las mujeres trabajan 6.67 horas. En promedio deberían trabajar 40 horas semanales. Si esto lo traducimos en mes, representa 173.20 horas. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los hombres que veíamos hace rato, 207 horas, las mujeres al mes deberían trabajar un acumulado de horas totales de 173 horas. Todo esto según la Ley General del Trabajo. Ahora, en el área productiva hay un incentivo si el trabajador no falta a su fuente laboral. Si el trabajador, el obrero, vamos a decir, cumple de lunes a sábado, ¿sí?, su jornada laboral, la empresa adicionalmente le paga el domingo. ¿Sí? Pero siempre y cuando cumpla con el trabajo semanal, de lunes a sábado. Si el trabajador se falta un día entre semana, va a perder el salario de ese día y va a perder además el salario del domingo. Esa es la pena. Por eso es que cuando un obrero falta un día, es como si le estuvieran descontando 2 días. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 2 días? Porque pierde el día que está faltando y adicionalmente se le descuenta el dominical. ¿No? Entonces, esa es como una forma de incentivar que las personas no falten entre semana y que garanticen el funcionamiento del área productiva de la empresa. ¿Sí? Entonces, no se olviden, si se cumple, aplica esta jornada dominical. Es como un pre. Bien, acá tenemos otros aspectos, ¿no? Y ojo, quiero aclarar sobre la jornada dominical que no quiere decir que el trabajador va a ir a trabajar. No, para nada. O sea, el obrero
descansa el domingo, pero por no haber faltado de lunes a sábado, la empresa les reconoce el pago de ese domingo. ¿Sí? Ahora, es distinto, y aquí quiero que entiendan, qué pasa cuando la empresa requiere que se trabaje domingos. ¿Sí? Ahí sí, cambia un poco el escenario. Cuando las personas, los obreros, trabajan domingos, por ley se les debe pagar el triple de una jornada laboral. ¿No? Entonces, ¿quieres que vaya a trabajar? Perfecto, me tienes que pagar el triple. Y ojo que en este cálculo del triple jornal ya estaría incluido el dominical. ¿No? O sea, si calculáramos el jornal por separado, jornal dominical por separado, estaríamos cobrando 4, no 3 jornales. Entonces, eso es importante. Obviamente, imagínense empresas grandes como Sobose, Favose, PIL, ¿no? Donde sus procesos productivos no pueden parar, ¿no? Incluso Sobose, si no me equivoco, tiene un costo de encendido de máquinas muy, muy elevado, ¿no? Esos hornos que manejan generan un costo por encendido muy elevado. Entonces, obviamente, la empresa prefiere no apagar, excepto que sea por mantenimiento, y prefiere, en vez de asumir ese costo de encendido, prefiere pagar al personal este tipo de jornales, ¿no? Triples. En caso de que exista feriado, como el del siguiente viernes, y la empresa no puede parar, entonces te pago el doble, ¿sí? Y si existen horas extras, o sea, me tengo que quedar 1 hora, 2 horas extras, te pago el doble por cada hora trabajada. ¿No? Entonces, fíjense que en el área productiva todo esto cambia. En cambio, en el área administrativa, como que qué importa, ¿no? Si haces 2 horas extras, qué importa si trabajas feriados, qué importa si trabajas domingos. ¿Por qué? Porque igual vas a percibir tu sueldo mensual. En cambio acá, en el área productiva es distinto. Trabajas domingo, cobras triple. Trabajas feriados, cobras doble. Trabajas horas extras, cobras doble por cada hora extra. Entonces, esa es una gran diferencia que existe entre un área administrativa y un área productiva. ¿Tienen consultas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, listen. Todo claro, Licen. Súper. Perfecto. Continuamos. Bien. Hay 2 sistemas para poder cubrir los costos de la mano de obra. ¿Sí? Hay una que está basada en el tiempo. O sea, yo puedo contratar a una persona todo el mes para que trabaje, dependiendo, ¿no? Si es hombre, 8 horas al día. Si es mujer, ya sabemos, ¿no? 6.67. Entonces, yo le tengo que pagar como empresa a esta persona cada mes. ¿Sí? No importa si produzco más, si produzco menos, si no produzco. Como empresa no importa. Es un costo fijo que yo estoy asumiendo. ¿Sí? Fíjense que aquí también se aplica el concepto de costo fijo y costo variable, ¿no? Costo fijo sería este sistema de salario basado en el tiempo. ¿Por qué? Porque no le va a importar a la empresa, no le va a importar al trabajador si la empresa no produce más, produce menos. Igual el trabajador va a percibir su salario. ¿Sí? En cambio, el otro sistema ya tiene más relación con la capacidad de producción.
Entonces, acá esto se conoce también con el término te pago por destajo o trabaja conmigo a destajo. ¿Qué quiere decir eso? Trabaja por unidad producida. Produce 100 unidades, por unidad producida te pago 10 bolivianos. ¿Sí? Entonces, ahí el trabajador está sometido, o sea, el salario del trabajador está sometido a la cantidad de producción. Mientras produzca más, su salario va a estar calculada en esa proporción. Si produce menos, probablemente su salario sea menor, ¿no? Entonces, estos dos sistemas de salarios dependerán mucho de la empresa, de cómo sea la empresa, ¿no? Y tenemos dos ejemplos claros en las imágenes que les estoy compartiendo. Seguramente PIL, Sobose, Ecobose opta por un sistema de salario basado en el tiempo, por la necesidad, por el tipo de producción, ¿sí? Por la capacidad de producción que tiene. ¿Sí? Entonces, no puedes parar estas máquinas si no su funcionamiento es permanente. Entonces, al ser permanente, necesitas que tu personal esté ahí todo el tiempo. Y la otra imagen, si ustedes se fijan, ya tiene que ver con un sistema de salario a destajo o por cantidad producida, ¿no? Entonces, te pago de acuerdo a lo que produzcas. Produces 1000 unidades, perfecto, te pago por la producción de esas 1000 unidades. Produces 500 unidades, te pago únicamente por esas 500 unidades. Entonces, va en esa relación este segundo sistema. Y el ejemplo creo que acompaña, ¿no? Porque normalmente las empresas como Manaco contratan servicios externos para poder producir sus zapatos. ¿Sí? Entonces les pagan por cantidad producida. Y obviamente ahí no tienen la necesidad de tener personas las 8 horas del día permanentemente en el área de producción. ¿Sí? Entonces son esos dos sistemas de salario. Vayan pensando ustedes en su trabajo cómo lo van a hacer. Si van a usar un sistema basado en el tiempo o un sistema basado en la cantidad producida. Y aquí viene una pregunta en el contexto en el cual hemos estado viviendo los 2 últimos años por la pandemia. ¿Ustedes qué creen que haya sido mejor en las empresas, vamos a decir, de medianas a pequeñas? ¿Sí? ¿Ustedes creen que era conveniente contratar, incluso ahora, por los efectos, conviene contratar personas por tiempo o es conveniente contratar personas por su capacidad de producción? ¿Qué opinan? Considerando que uno es costo fijo y el otro es costo variable. Yo creo que lo más pertinente sería mediante cantidad producida, Licen, porque, bueno, viendo el contexto de la pandemia, ya sea porque los casos subieron, existía cierta discontinuidad en el horario especialmente. Por ejemplo, las restricciones eran hasta las 7 de la noche, o 6, o hasta 5, y como hemos visto, sin importar el tiempo, igual hubiéramos tenido que pagar algo fijo. Eso por un lado, y por otro lado, eso está directamente relacionado con la cantidad que iba a ser producida en ese tiempo. Así que yo creo que lo más pertinente hubiera sido mediante la cantidad producida. Muchas gracias, Vale. Exacto. Y de hecho, justamente muchas empresas han quebrado por este motivo, ¿no? Ya no podían cancelar los salarios a sus trabajadores, ¿no? Encima llegó una cuarentena rígida donde nadie podía salir, donde todos teníamos que estar encerrados y pues no se generaba un movimiento económico en las empresas. Entonces, muchas empresas a raíz de esta experiencia han decidido cambiar el sistema de contratación, ¿no? ¿Por qué? Para poder evitar estos riesgos que todavía aún ahora se pueden generar, ¿no? A ver, adelante, no sé quién levantó la mano, adelante.
Sí, yo hice, Dale. tengo una duda. En Dime. el caso de que sea basado en el tiempo, ¿no sería directamente un sueldo? Porque es un costo fijo. Sí, sí, vale, pero como les explicaba hace rato, el hecho de que estas personas pertenecen a un área productiva los convierte en asalariados, Ay, ay, ay. ¿no? Entonces, es por eso que ahí, si tus trabajadores trabajan horas extras, trabajan domingos, trabajan feriados por la empresa, por las características de la empresa, ahí su sueldo obviamente va a tener una cierta variación, pero sigue siendo fijo. ¿Por qué? Porque tú como empresa vas a seguir teniendo la obligación de pagarle cada mes. En ese sentido, se mantiene el tema de que sí, sí es fijo, ¿no? Pero puede tener una cierta variación por estos conceptos que les mencionaba anteriormente. Y sí, tienes que asegurarlos, tienes que pagar AFPs, tienes que pagar beneficios sociales, vacaciones, subsidios, ¿no? O sea, todo eso también forma parte de la carga laboral que existe actualmente en nuestro país, ¿no? Que ahorita vamos a ver en términos porcentuales cuánto es, qué representa. En cambio, la cantidad, el otro sistema, es un tanto más flexible, incluso más conveniente. Vuelvo al ejemplo de Manaco. ¿Qué hace Manaco? Manaco terciariza este proceso, ¿no? Manaco se encarga de poder, de alguna forma, tener listo el cuero, ¿sí? Para que otras empresas, medianas, pequeñas, puedan confeccionar el zapato, ¿sí? Puedan unir el cuero, la suela, ¿sí? Los detalles. Y ahí lo que genera, pues, Manaco es deslindarse de cierta responsabilidad de contratar personas, porque hoy en día en nuestro país, lamentablemente, las leyes no acompañan mucho la contratación legal. Y digo, ¿por qué? Porque representan una carga bastante elevada, que ahorita vamos a verlo. Y pues, obviamente, si yo contrato una empresa, esa empresa es la que terciarizada, quiero decir, es quien asume toda esta carga laboral, ¿no? Entonces, es la empresa mediana o pequeña quien se encarga de contratar personal, quien se encarga de pagar los aportes y demás. Ahora, obviamente, nuestro país se caracteriza por la informalidad, ¿no? Entonces, probablemente estas pequeñas y medianas empresas no contraten a su personal como corresponde. Y esta práctica se ha venido haciendo en distintos servicios, ¿no? Por eso es que ahora hay tantas empresas de seguridad, tantas empresas de limpieza, ¿no? Que ofrecen estos servicios con factura, con contratos, y obviamente esto a la empresa le viene bien porque gana crédito fiscal, porque se evita esta responsabilidad de contratar personas para esas áreas, ¿no? Incluso hoy en día para el tema de las clínicas, hay empresas que se dedican a ofrecer servicios de enfermería, ¿no? Entonces, a lo que tú requieras como clínica, contratas enfermeras y ofreces tu servicio, ¿no? Pero no tienes ninguna responsabilidad directa con esta persona. ¿Por qué? Porque estás contratando una empresa para que asuma todo toda esa responsabilidad. Entonces, es muy interesante y acá vale mucho el tema de conocer los costos, porque tú tienes que saber exactamente cuánto te cuesta contratar una persona de forma legal y cuánto te costaría terciarizar eh, esos servicios, ¿no? Entonces, ahí tú buscas un equilibrio, un costo-beneficio para tomar la mejor opción y siempre con el fin de optimizar tus costos y también de no tener tanta responsabilidad sobre tus trabajadores. ¿Sí? Entonces, es un análisis bastante interesante y tiene que ver justamente con los costos. Muy bien, continuemos. Vemos ahora la planilla, lo que constituye una planilla de sueldos y salarios, ¿sí?
Es un documento mediante el cual se determina el total ganado de cada trabajador en función a las tarjetas de control de asistencia y o boletas de trabajo. Este punto, esta planilla se constituye en el principal, digo principal porque es la planilla sobre la cual se calculan todos los conceptos adicionales. ¿Sí? De hecho, esta planilla nos permite calcular el total ganado, que es lo que vamos a aprender hoy en la práctica número 5. Y este total ganado acumula todos los reconocimientos que se genera dentro de un mes para el trabajador. Por ejemplo, el haber básico, que es el sueldo base que recibe la persona, bono de antigüedad, los dominicales, que les decía hace rato, los feriados, ¿no? Las horas extras. Entonces, todos estos conceptos se suman y se constituyen en este total ganado. ¿Sí? Y este total ganado es sobre el cual se realizan las demás planillas que vamos a conocer. Obviamente, para poder generar esta planilla de sueldos y salarios, se debe realizar internamente un control de asistencia, ¿no? Esto hoy en día ya es más digital. ¿Por qué? Porque te permite desde un lector de huellas, desde un lector del rostro, ¿no? Poder saber en qué horario estás ingresando, en qué horario estás saliendo. Y eso, pues, es una forma de controlar la asistencia de los trabajadores a su fuente laboral, ¿no? Ahí verifica si faltan, si llegan con retraso, si no asisten y demás. Entonces, son aspectos que van a permitir controlar la asistencia de estas personas. Muy bien, ahí tenemos una clasificación de las planillas por área, ¿no? Tenemos el área de producción, el área de administración y el área de comercialización. Son tres áreas que considero yo las más importantes en una empresa de producción, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo bastante énfasis en esta primera área. De hecho, vamos a aprender a calcular una planilla para esta área de producción. ¿Sí? El área administrativa y de comercialización en realidad representan y forman parte de los costos operativos, ¿no? Y el área de producción representan los costos de producción, van a sumar a los costos de producción. ¿Sí? ¿Qué más? Estos términos que ustedes están viendo en pantalla son los términos que vamos a manejar bastante, ¿no? Desde el haber básico, el bono de antigüedad, los otros bonos, el total ganado, los aportes laborales, los descuentos, el líquido pagable y las cargas sociales. Son términos que vamos a ir manejando bastante. Como resumen, el haber básico es el sueldo básico de cada mes de un trabajador. ¿Sí? Es el sueldo que ha sido determinado en tu contrato y que obviamente la empresa debe cancelarte cada mes. El bono de antigüedad se constituye en uno de los primeros bonos que se aplican por el tiempo de permanencia en la empresa. Este bono se calcula bajo parámetros establecidos por ley. Actualmente se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales y en base a una tabla de porcentajes que dependen del tiempo de permanencia, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 5 años se calcula una antigüedad del 5% sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? De 5 a 7, un 11% sobre 3 salarios mínimos nacionales. Eso ya se los voy a compartir, es una tabla que mide justamente el tiempo de permanencia y que te permite con esos porcentajes aplicar a los 3 salarios mínimos nacionales. ¿Sí? Los otros bonos son los que les mencionaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, bonos por horas extras, bonos por dominicales, feriados,
¿sí? Esos bonos se constituyen y forman parte de los conceptos que se generan en la planilla de sueldos y salarios, ¿sí? El haber básico, el bono de antigüedad y los otros bonos acumulan lo que se denomina como total ganado. El total ganado es la base principal que nosotros vamos a utilizar para calcular posteriormente los aportes laborales, el líquido pagable y las cargas sociales, ¿sí? Los descuentos se pueden generar principalmente por dos motivos. Uno es el descuento por no asistir o asistir fuera de tiempo a tu fuente laboral, ¿sí? Ahí depende mucho las políticas de las empresas, ¿no? Hay empresas que van sumando los minutos, inclusive los minutos. Hay empresas que tienen cierta tolerancia. Entonces te dicen, si sobrepasas durante el mes 2 horas laborales, entonces recién voy a proceder a descontarte. Entonces les dan cierta flexibilidad. Y los otros descuentos se pueden generar por solicitud de anticipos, ¿no? Dentro del mes, por una emergencia, un trabajador puede solicitar un anticipo de sueldo. Entonces, esto también se constituye en un descuento dentro de la planilla de sueldos y salarios. Lo que les decía hace rato, ¿no? El haber básico, el bono de antigüedad y los otros bonos se constituyen en el total ganado. Determinan el total ganado. Ahora, si nosotros vemos lo que es el costo del salario, debemos sumar al total ganado los aportes patronales y los beneficios sociales. Estos dos últimos se denominan cargas sociales. En otras palabras, es lo que nos cuesta adicionalmente contratar a una persona, ¿sí? Yo le puedo pagar a una persona 5,000 bolivianos, pero eso no significa que como empresa solamente tenga que asumir 5,000 bolivianos, sino que adicionalmente tengo que pagar aportes patronales y beneficios sociales. Enseguida vamos a ver cuánto son esos porcentajes. Y aquí tienen la tablita del bono de antigüedad. Es una tablita que no es necesario que sepan de memoria, pero que sí sepan al menos de que se aplica a partir del segundo año cumplido. ¿Sí? Fíjense que los parámetros, revisen por favor un ratito en pantalla, que esos parámetros ya te determinan un porcentaje, que ese porcentaje lo aplicas sobre 3 salarios mínimos nacionales. Revisen, por favor. Valga la aclaración, ¿no? Este es un bono que se aplica por el tiempo trabajado en una misma empresa, ¿no? No es acumulativo, no significa de que si yo trabajo 2 años en una empresa, luego voy a otra, esto se aplica, no. Esto es una permanencia en una sola empresa. Entonces, fíjense, si una persona trabaja en una misma empresa más de 25 años, percibe el 50% sobre 3 salarios mínimos nacionales. Actualmente el salario mínimo es 3,164. Multipliquen por 3 y calculen el 50%. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Es 3,164 el salario mínimo nacional.
¿Cuánto sería, señores, el 50% de 3 salarios mínimos nacionales? Hola, chicos. $4,746, dicen. Gracias. 4,000, a ver, 2,164 por... Ah, no, mentira. Me he No creo. confundido. Es que dijo que el sueldo mínimo era 3,164. 2,164. 2,000. 4 por 3. 3,246, ¿no? Dicen es 3.246. Sí, 3,246. Sí, confirmo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense que una persona va a percibir adicionalmente a su haber básico, por bono de antigüedad, ese monto, ¿no? Y así a medida que va transcurriendo el tiempo, esto se va incrementando, ¿no? Del 5 al 11%, del 11 al 18%, del 18 al 26%, hasta llegar al límite que es el 50%. ¿Sí? Entonces, eso también vamos a aprender a calcular. Bien, los aportes laborales se constituyen en estos aportes que hace cada persona. A ver, aquí quiero ser muy claro. Este aporte lo hace el trabajador. ¿Sí? Entonces, cuando en una entrevista tú dices, quiero ganar 7,000. Perfecto. La empresa te va a pagar 7,000, pero antes de pagarte te va a deducir el 12,71%. Y esto no es una opción para la empresa ni para el trabajador, es por ley. La ley de pensiones prevé descontar de tu sueldo, de tu total ganado, el 10% para tu jubilación, el 1,71% para tu riesgo común, el 0,5% como comisión a la AFP y un 0,5% como aporte solidario. Todo eso suma el 12,71%. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa o qué representa cada uno de estos conceptos? La jubilación es cuando seas mayor de edad, cumplas el tiempo establecido de trabajo, que son 65 años, vas a poder jubilarte y vas a gozar de una jubilación, una renta. ¿Sí? Ese es el 10%. O sea, ese es el aporte que lo realizas para ti mismo. En otras palabras, lo que estás aportando ahora lo vas a recuperar más adelante. ¿Sí? Por ese aporte que estás realizando, hay alguien quien administra esa plata. Y esa empresa se llama AFP, Administradora de Fondo de Pensiones. Entonces, la AFP te cobra el 0,5% del total ganado por la administración de tus fondos para tu jubilación. ¿Sí? Aparte de eso, tienes que cubrir un aporte solidario. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Solidario. Estás aportando de forma solidaria. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que durante toda su vida laboral no formaron parte de una contratación legal, no formaron parte de una empresa de manera legal. Entonces, como no han aportado, no tienen jubilación. Entonces, ¿el gobierno qué dice?
cada persona ahora va a aportar un 0.5% de su total ganado para estas personas que no tienen jubilación. Podemos discutir si es justo o no es justo. Bueno, el punto es que igual te van a descontar. ¿Sí? En otras palabras, estás pagando la jubilación de otras personas. Ese es el concepto. Por otro lado, también existe lo que se conoce como riesgo común. Y esto permite cubrir indemnizaciones de aquellos trabajadores que sufren un accidente y que los deja incapacitados de poder continuar trabajando. ¿Sí? Entonces yo tengo un ejemplo bien claro para este tipo de indemnizaciones. Una persona que trabajaba en un banco, que trabajaba con un banco como cajero, ¿sí? Al momento de ir a su fuente laboral, en moto, sufre un accidente y muere. ¿Sí? Deja un niño y obviamente deja a su esposa viuda. Para ese tipo de situaciones se activa este riesgo y ahora esa esposa viuda y el hijo gozan de una indemnización mensual, ¿no? El hecho ha sido fortuito, ha sido un accidente, ha sido camino a la fuente laboral y por eso la AFP ahora cubre una indemnización a la esposa viuda y al hijo. Entonces, para eso sirve este fondo de riesgo común. Y nosotros aportamos para eso, ¿no? O sea, como trabajadores, aportamos ese 1.71. Y aquí viene lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Lamentablemente, la carga patronal, o sea, lo que se debe pagar adicionalmente al sueldo del trabajador, al sueldo y salario del trabajador, se constituye o se conoce como aportes patronales. Estos aportes patronales también son por ley, o sea que no es opcional, a menos que contrates de forma ilegal a una persona. ¿Sí? Ahí sí te liberas de todo esto. Pero para contratar formalmente a una persona, la empresa debe asumir el 17.71% sobre el total ganado. ¿Qué constituye este 17.71? Tenemos caja de salud, 10%. Entonces aquí fíjense, quien paga la caja de salud es la empresa. Sí, caja de salud, caja nacional, caja Cordes, caja bancaria, la que quiera. Pero quien paga esta caja de salud es la empresa. Existe el riesgo profesional, un fondo muy similar al que les ejemplificaba hace rato, ¿sí? Del accidente de tránsito. Aquí está el aporte solidario. Aquí es más fuerte, ¿no? Para la empresa. La empresa debe pagar 3% sobre el total ganado para aquellas personas que no han aportado en su vida laboral para su jubilación. ¿No? Entonces, el trabajador aporta el 0.5%, pero el empleador o la empresa aporta un 3% para este grupo de personas. Luego está el aporte provivienda. Esas casitas que se construyen en el área rural para aquellas personas que no tienen acceso a un financiamiento, no pueden pagar una casa, etc. Para eso aporta la empresa un 2%. ¿Sí? Y por último tenemos un aporte a Infocal. Infocal son aquellos institutos formadores de profesionales en el área productiva. Entonces, es una forma de motivar la formación de nuevos profesionales que van a trabajar en la industria. ¿Sí? Entonces, las empresas industriales pagan este 1% con el propósito de motivar la formación de nuevos profesionales en las áreas
industriales. ¿Sí? Y todo eso suma el 17.71. Ahorita vamos a ver en términos cómo pasa esto. Bien, aparte de todo lo que veíamos, que ya es una carga social para el trabajador, para la empresa, perdón, debo asumir como empresa pagar un aguinaldo cada año. Si superamos el comportamiento previsto por ley, pagamos el segundo aguinaldo. También debemos prever pagar una indemnización. Y si la empresa llega a tener una utilidad, el 25% de esa utilidad también se debe pagar al trabajador. O sea, fíjense, ¿no? Ya el aguinaldo sí es tradicional, ¿no? Cada diciembre somos felices. ¿Por qué? Porque nuestros papás o nuestra familia recibe este aguinaldo y sirve para poder comprar los regalos de Navidad, etc. ¿No? Pero eso le representa a la empresa un 8.33% sobre el total ganado. 8.33 mensual. ¿Sí? Ahora, cuando superamos en el comportamiento económico el 4.5 del crecimiento del Producto Interno Bruto, también se activa el pago del segundo aguinaldo. Sí, de hecho, a partir de que se crea este segundo aguinaldo, allá por el año 2013, si no estoy mal, se genera una obligación adicional para la empresa, ¿no? De pagar. Muchas empresas quebraron, sobre todo las medianas y pequeñas, porque ya era insostenible, ¿no? Ya pagar el primer aguinaldo es un tanto insostenible. Imagínense un segundo aguinaldo. Después tenemos la indemnización, que se paga por cada año trabajado. Por cada año trabajado se paga una indemnización. Y las primas que también representan un pago adicional en caso, ojo aquí tomen nota, en caso de que la empresa obtenga utilidad. Si no hay utilidad, no hay que pagar primas. La empresa no está obligada a pagar las primas. ¿Sí? Si sumamos estos conceptos mensuales, estamos asumiendo como empresa una carga mensual del 33.32% sobre el total ganado. O sea, fuerte, ¿no? O sea, imagínense, contratar a una persona me puede representar asumir un 17.71 más un 33.32%. Eso es lo que me representa contratar a una persona de forma legal. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Una duda. Dale. Los aportes patronales y beneficios sociales son cubiertos por la empresa, ¿verdad? Y los aportes laborales por el trabajador. Exactamente. Vale. Tal cual. Y en el caso de los beneficios sociales, ese porcentaje, o sea, ¿hay que sacar cada mes o es del total? Obligatoriamente, esto aplica para el aguinaldo de Navidad y el aguinaldo, la indemnización, perdón. Sí o sí, cada mes tienes que aplicar este porcentaje al total ganado de cada trabajador. Eso es una forma de prever el pago en algún momento. El aguinaldo de Navidad sabemos que se paga siempre cada diciembre. La indemnización se paga cuando la persona se retira o cuando solicita un anticipo. Y se paga un total ganado por año trabajado. Ah, ya. Entonces, el segundo aguinaldo y la indemnización sí se extrae cada mes.
el aguinaldo de Navidad y la indemnización. El segundo aguinaldo hay que esperar a que el INE emita su informe, ¿no?, oficial y ver si se produce o no el segundo aguinaldo. Y sobre las primas, ¿también es cada mes? No, sobre las primas, dependiendo mucho la política de la empresa, sí, se podría provisionar cada mes, pero depende más de que la empresa llegue a tener utilidad. No llega a utilidad, lamentablemente no aplica este pago. Entonces también está sujeta principalmente a la utilidad que pueda llegar a generar una empresa. Ah, ya dice, y todos estos porcentajes que extraemos es en base a Total ganado. total ganado. Todo, ¿no? Todo se calcula sobre el total ganado. Aportes laborales, aportes patronales y los beneficios sociales. Ah, ya dice, gracias. Ok. Muy bien. Ya estamos terminando. Y por si fuera poco, no solo es eso, ¿no? O sea, ya es bastante. A ver, si ustedes suman, por favor, sumen 17.71. Sumen el 17.71 más el 8.33 del aguinaldo de Navidad y el 8.33 de la indemnización. Vamos a dejar a un lado el segundo aguinaldo y las primas, porque sabemos que están sujetas a una previa confirmación de algo, ¿sí? Sumemos esos dos conceptos. 34.77%. 34.37%. Esa es la carga laboral adicional que cualquier empresa debe asumir por contratar legalmente a sus trabajadores. ¿Sí? Entonces, no es nomás contratar así por así. Cada empresa debe tener en cuenta que debe aumentar este 34.37% adicional. Pero, por si no fuera poco, también existen otro tipo de cargas sociales, entre los que están los subsidios, ¿sí? Está el subsidio prenatal, que se paga a partir del 5º mes de gestación, ¿sí? Entonces tienes que pagar 5 subsidios prenatales. El costo de este subsidio es de 2,000 bolivianos, mensual. Multipliquen por 5 y anoten, por favor, 10,000. Está el segundo subsidio, que es el de natalidad. Cuando la guaguita nace, ¿sí? Entonces, cuando el trabajador o la trabajadora, ¿sí?, tengan un bebé, la empresa debe pagar en efectivo 2,000 bolivianos. ¿Sí? Este es un pago único en efectivo de 2,000 bolivianos. ¿Ya cuánto suma ahí? 12,000, creo, ¿no? Ahora, el subsidio de lactancia se paga a partir de que el bebé nace hasta que cumpla 1 año. Y también es en especie. Entonces, 1 año equivalente a 12 meses. Multipliquen 12 meses por 2,000. Son 24,000 más los 12,000 que estábamos sumando del prenatal y natalidad. Llegamos a, ¿cuánto? 36,000. Y, bueno, esto es medio trágico, ¿no? Pero lamentablemente también existe el subsidio de sepelio. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno de los hijos de los trabajadores fallece, la empresa, por concepto de gastos de sepelio,
le paga en efectivo 2.000 bolivianos. Entonces, si sumamos eso más, estamos hablando de 38.000 bolivianos por hijo. Por hijo. Ahora imagínense que ya sea el hombre o la mujer tengan gemelos o mellizos. Esto se multiplica por 2. Entonces, esos son los subsidios que la empresa también, digo también porque ya hemos visto que asume, también debe asumir. ¿Sí? Y no es poco. No es poco. Entonces también se convierte en una carga social. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero despedir a una persona de forma unilateral? Ya no lo quiero más a este trabajador, estoy cansado, se falta mucho, llega borracho, no cumple su horario, estoy cansado, ¿sí? Y quiero deshacerme de él. Voy a pagarle un desahucio. Un desahucio se genera cuando el despido es unilateral por parte de la empresa de forma intempestiva, o sea, de forma inmediata. ¿Sí? Y el desahucio equivale a 3 totales ganados. ¿Sí? Entonces, también esto se genera en caso de un despido de estas características. Entonces, son otras cargas que también aumentan a la empresa. Muy bien. Hasta ahí. Consultas, dudas. Muy bien. Entonces, con esto habríamos concluido la parte del conceptual de la mano de obra y vamos a aplicar con ejemplos. Vámonos a la práctica número 5 que tienen en la plataforma. La 5 y la 6 están en el mismo documento. Estos son los datos. ¿Sí? Son 3 trabajadores que trabajan para la empresa industrial Murgano SRL. ¿Sí? Y vamos a calcular la planilla del mes de enero. Fíjense que estamos aislando todo el personal exclusivamente de producción. Tenemos ahí el operador de corte, la operadora de pulido y el operador que se encarga del horno. Tenemos el sueldo básico y las horas extras. No tenemos fecha de ingreso, por lo tanto, no calculamos el bono de antigüedad. ¿Sí? A ver, ¿qué hora es? -4, ya. Sí, alcanzamos. Muy bien, vamos a empezar con esa práctica, ¿ya? Por favor, denle una mirada y enseguida resolvemos en clase. Permítanme un minuto.
Muy bien. Retomemos, por favor. Bien. Lo primero que quiero que busquen es el calendario del mes de enero 2021. Sí, quiero que me digan cuántos días hábiles hay, si hay feriados y cuántos domingos existían en ese mes. Bien, ahí tenemos. Y necesito el dato. Vamos, ¿cuántos días hábiles ha habido en el mes de enero 2021? Si es muy difícil por el lado de los días hábiles, calculen primero los domingos y si hay un feriado. Mejor. Bien, ¿cuántos domingos? Hola, chicos. Estefanía, Stephanie, Mateo, Vale. 5 Nico. domingos, Lisa. Ya. 5 domingos. Feriados, creo que hay uno, ¿no? O dos. ¿Cuenta Reyes? No, no, no. Reyes, no. Entonces, 2. Dos. Bien, sabemos que enero tiene en total 31 días. Por deducción, puedo determinar cuántos serían mis días hábiles, ¿no? 24. ¿Qué significan días hábiles, señores? Los días laborales. Los días en los que las personas asisten a su fuente de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les he pedido. ¿Por qué es importante esto? En primera instancia, porque nos va a permitir obtener el jornal por hora y por día. Ya, eso es lo que necesitamos saber para nuestros cálculos. ¿Está bien? Ahora sí, lo primero que vamos a determinar es el haber básico por día y por hora. ¿Sí? Para ello nos vamos a hacer una pequeña tablita que la vamos a manejar. Ya va a ser una base para ustedes.
donde vamos a detallar el personal, el haber básico, los días hábiles, el haber básico día, las horas que corresponden trabajar para hombres y mujeres y el haber básico por hora. Entonces, esta tablita ya nos va a permitir tener los datos precisos para nuestro cálculo. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos dentro de lo personal, tenemos el operador de corte, el operador de pulido y el operador de horno. Según el planteamiento, el haber básico para el primero es 4,000, para la segunda es 2,500 y para el tercero 5,000. Aquí es una regla simple de división y multiplicación. ¿Sí? ¿Cuántos días hábiles hemos indicado que existen en enero? ¿Cuántos días? 24, ¿no? Entonces, son esos 24 días que copiamos en los días hábiles. Si yo tengo el haber básico mensual y ahora tengo los días hábiles, ¿cómo puedo llegar al haber día? ¿Cómo puedo llegar a ese dato? Tengo el haber básico mensual. Ahora tengo los días hábiles. ¿Cómo puedo llegar a obtener el haber día? El haber básico por día lo genero dividiendo los 4,000 de haber básico entre la cantidad de días hábiles. Y ahí está. Por cada día yo le tengo que pagar al operador de corte 166.67. A la encargada de pulido 104.17. Al encargado del horno 208.33. ¿Sí? Entonces, si decimos esto es igual a A entre B. Ahí les estoy poniendo las fórmulas por si acaso para que no se me pierda. Bien. Ahora, ¿cuántas horas trabajan los hombres durante una semana? Perdón, durante un día. Ya. Llamo lista, por favor. Atentos. Luciana. Estás en aula, ¿no? Elicen, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hola Cami, ¿cómo estás? Elicen, disculpe, soy Camila, perdón, es que se me fue mi internet y ahora recién me pude conectar. Estuve sin luz en mi casa, Elicen. Ya, ok.
En aula Lu. Lu. ¿Estás ahí? Luz Sánchez me mandó un mensaje. Ahorita recién me llegó. Me mandó a las 12:30 y me dijo que no estaba pudiendo llegar a su casa y que no va a poder y que por favor si podría darle presencia. Algo así me mandó. Porque no igual tuvo problemas con su conexión. Gracias. En aula, ¿quiénes están, por favor? Vale. Si no hay nadie. Mateo. Mateo Agreda, ¿estás? Vale Albarracín. Carlos Campos. Listen, no estaba dando el audio. Aquí estamos Mateo, Lu y Vale, Carlos. Pero les estoy llamando desde hace rato, chicos. ¿Qué pasa? ¿Han ido a almorzar? No hemos podido aprender el No estamos bien peleando, ¿no? ¿Y a quiénes están en aula? Yo, Luciana. Ok, Ella, Lu. Luciana. Vale, estás. Carlos, también estás, ¿no? Carlos Campos, Kevin Ramos y Mateo del Carmen. Ya. Ok. Estefanía. No está prendido, ponme eso. Intelicen. Ok. Camila. Stephanie. Presente, Licen. Nicolás. Hola, Licen, presente. Ok. Bruno. Y Valeria Vázquez. Muy bien. Ya. Continuemos entonces, por favor. Estábamos calculando el haber básico por día y les preguntaba cuántas horas trabajan los hombres y cuántas horas trabajan las mujeres al día. Considerando que el operador de corte es hombre, que la operadora de pulido es mujer y el encargado del horno también es hombre. ¿Cuántas horas trabajan? Adelante, Aula. Listen, Sí, adelante, los escucho. soy Mateo del Carpio. Un favorcito. Estábamos hablando con Kevin sobre la empresa que estamos haciendo y hemos escogido una empresa que es medio grande y es famosa y queríamos preguntar si podíamos ser los dos de esa empresa. No, es personal. No se puede, dice, porque es ¿Perdón? hartas cosas, digamos. Yo podría hacer una, porque son hartos procesos. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál era tu empresa? Famoso, dice. Favose. Sí, del grupo AUSA. Wow. Por eso decíamos, para hacer entre los dos, pero haríamos un buen trabajo, digamos. Es una producción muy grande.
Es una de las fábricas más grandes de Bolivia. Mm. Lo que me convence, pues. Ya, Tu margen de ganancia será de... ¿ya? ¿Sí? Ya. Gracias, Liz. Ok, Gracias. Somos Mateo Campi y Kevin Ramos. ok. Muy bien. ¿Cuántas horas trabaja al día un hombre y cuántas horas trabaja al día una mujer? Esa respuesta necesito. Un hombre 8 horas y una mujer 6.5. Ok, entonces 8 horas para el encargado de corte y horno también. Y para la encargada de pulido, 6.67, ¿correcto? Sí, Licen. Listo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esto es D para nuestras fórmulas. La hora promedio, el haber básico, hora, ¿cuánto sería? La división del haber básico día entre la cantidad de horas que trabaja, dependiendo si es hombre o mujer. Y ahí está. ¿Sí? Ya tenemos lo que es el haber básico hora y el haber básico día. Por estos dos motivos hemos realizado este pequeño cuadro. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir determinando los conceptos de el total ganado. En el total ganado voy a copiar directamente esto. Y vamos a utilizar el haber día vamos a utilizar los días hábiles y vamos a totalizar el haber. ¿Cuánto es el haber día? Para cada trabajador, para el primero 166, para el segundo 104 y para el tercero 208.33. Los días hábiles durante el mes son 24. Eso no cambia. Entonces, el total haber básico llegaría a ser la multiplicación de el haber básico día por los días hábiles transcurridos en ese mes. ¿Sí? Fíjense que por eso voy a marcar así para que distingan dónde estoy utilizando lo que hicimos en el primer cuadro. ¿Sí? Bien, este sería el cálculo del haber básico. Mes. ¿Sí? Ya tenemos el haber básico por todo el mes. Ahora calculemos las horas extras. ¿Cuánto se paga por hora extra? Señores, ¿cuánto se paga? ¿Se paga el doble, el triple? ¿Cuánto se paga? El doble por hora. El doble por hora. ¿Sí? Entonces verifiquemos las horas extras. Según el planteamiento, ¿cuánto tenemos? 24, 12 y 48.
24, 12 y 48. ¿Sí? Total, horas extras. Si esto lo calculamos al doble, multiplicamos por 2. ¿Sí? Ahí está. Y ahora sí. Multiplicamos e indicamos total ingreso por horas extras. Percibido, vamos a poner para que se entienda. Total percibido por horas extras. Entonces multiplicamos el haber básico hora por el monto total de horas ya calculado al doble, ¿no? Entonces no se olviden que esto es por 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona va a percibir adicionalmente 1,000 bolivianos, la segunda persona 374.81 y el responsable de horno 2,500. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí ya tenemos las horas extras. Vayamos a calcular el último concepto. Dominicales. Vamos a poner así, total horas al doble. Y total horas extras. En bolivianos. Muy bien. Vamos a lo que son la determinación de los dominicales. ¿Sí? Estos dominicales sabemos que se paga ¿cuándo? Cuando los trabajadores no faltan un solo día entre semana. ¿Sí? De lunes a sábado. ¿Hay algún dato que indique eso en el planteamiento? No. Por lo tanto, vamos a utilizar esta referencia. ¿Sí? Partimos por el haber básico día. Determinamos los domingos y feriados. Todo esto en días, ¿no? Y establecemos, ¿cuántos domingos y feriados hay en enero? Dijimos. Aquí está, domingos y feriados, ¿cuántos serían? 7. Entonces, los feriados también se pagan, ¿no? Obviamente que se pagan por más de que no se trabaje. Es un derecho ya adquirido por el trabajador. Entonces, por eso estamos aumentando a los domingos los 2 feriados que existen. Sí, pero no se olviden que esto tiene que ver con el pago por no haber faltado a su fuente laboral, ¿no? Y ya los feriados, como les decía, son o representan un derecho adquirido por la empresa. Entonces, tenemos total domingos y feriados en bolivianos, que no es más que la multiplicación. Multiplicamos el haber básico día por la cantidad de domingos y feriados. Entonces, fíjense que para eso hemos realizado este primer cálculo, ¿no? Si ustedes se fijan, todo parte del haber básico día, parte del haber básico hora. Entonces, con eso estamos calculando los demás conceptos, ¿no? En el caso de el haber básico mes, utilizamos los días hábiles. ¿Sí? En la determinación de horas extras, utilizamos primero las horas reportadas como extras, la traducimos al doble, porque corresponde un pago adicional, y calculamos en bolivianos.
¿cuánto sería? ¿No? Y para saber eso necesitamos el haber básico por cada hora. Y por último, los dominicales y feriados. Tenemos el haber básico día multiplicado por la cantidad de días, domingos y feriados transcurridos en ese mes. ¿Sí? Hasta ahí. Consultas, dudas. Ya tienen los 3 conceptos para poder armar su planilla de sueldos y salarios. ¿Cuáles son los 3 conceptos? Total haber básico, total horas extras y total domingos y feriados. Realicen la planilla de sueldos y salarios, por favor. Vamos. Los 3 conceptos que están pintados en amarillo van a sumar su total ganado. A partir del total ganado, ya saben cómo se debe proceder. Primero, descuentan el 12.71 y no quiero una planilla ahorita formal, eso lo vamos a ver conmigo, pero díganme cuánto es. Necesito que me digan ahora el total ganado, los aportes laborales y necesito saber también el líquido pagable. Esos 3 datos quiero, antes de que se vayan. Los que tienen ese dato se pueden ir. Dicen, Sí, adelante. ¿será que antes que acabe la clase puedo mostrarle mi avance de mi proyecto final? Es como no me cuadro. Ya. Por Dale, favor. aprovechemos ahorita, Ya, porque luego me quitan el Zoom. ayer. Es este, dicen, el de la retención de impuestos. Ah, ¿Por qué tu IVA crédito fiscal sale? A ver. Debe ir al debe, ¿no? Con eso te va a cuadrar, creo. No, aún no me cuadra por 4 bolivianos. Porque este es el total sobre 0,92, ¿verdad? Sí, eso está en tu Cardex, ¿eh? También, tal cual. Sí, sí, es 15.130, 15.138, ¿no?
15.138, sí. Es lo mismo el Cardex. Entre 0.92 es igual entre 0.92 el IVA, que es el total del Pero a ver, Cardex, ¿verdad? Andate a tu hoja de costos un ratito, por favor. Ya. ¿Y tu transporte no te falta? Aquí está. Pero ¿y dónde lo estás colocando en tu registro contable? A ver, no, hagamos esto, vale, te vas a dar cuenta con esto por qué está fallando tu registro. Pon al debe en tus 750 metros de tela, pon el costo total de tu tela. Todito. Lo que se queda del Cardex. Sí, en tu hoja de costos. Lo que se queda del costo. Aquí está, total factura. Ahí. No, total costo, total costo. Nuevamente a tu hoja, esos 15.138. Es que no, me parece raro. ¿Por qué tienes 15.138? Tu hoja de costo está mal. Es A que... ver, préstame tu máquina. Ay, perdón. Otra vez, por favor. Liz. Ahí está. Ya, ahora sí. Aquí te digo, mira. Tienes 15.138, es ahí. Ya está correcto. Tienes el prorrateo del transporte y el IVA crédito fiscal. Aquí es lo que no me cuadraba. Aquí debería ser total factura más transporte menos tu IVA crédito fiscal. ¿Está así? Ya. Y utilizo ese valor y lo divido entre el 0.92. No, llévalo el mismo valor ahora. Ya. Eso. Lo mismo para tu... Estás vinculando muchas fórmulas. A ver, préstame. Aquí es el error. Entonces, ya, vamos a copiar esta fórmula. Ahora sí. Vamos a tu registro. Listo. Y el IVA crédito fiscal, vaya, perfecto. Ahora sí. En caja tú vas a pagar el precio total, que en este caso no es facturado, no es con retención, pero por el 92%. Tu transporte no deja de ser 700, se mantiene, y utilizas esta misma fórmula, pero aplicando el 8%. ¿No? En vez de 92, el 8%. Ahí está. Ya. Súper. Mil gracias. No, de nada. Muy bien. ¿Ya quién tiene la respuesta? Dime, dale. Y dicen, entonces las prácticas que tenemos que subir hasta el domingo es 1, 2, 3 y 4. Sí, no, 1, 2, 3. Y los que no han entregado el día de su repaso sí tienen hasta el domingo para entregar la 4 más. ¿Ya? Pero la 4 ya no tenemos que hacer por webs y PEPs. Sí, pero voy a habilitar otro espacio para eso. Me refiero a la práctica que hicieron en clase. Ajá. Esa para alguno de tus compañeros. Y por PEPs y webs voy a generar otro espacio para el domingo también. Ya. Entonces es 1, 2, 3, 4 y este avanza el proyecto final para el domingo, ¿verdad? Sí, tal cual. Ya. Está bien. Gracias, Giselle. Ok, listo. Bien, chicos, el día lunes retomamos este tema. Por favor, revisen el video y vamos a continuar con el trabajo. Ya, buen fin de semana, no se olviden subir su tarea. Que les vaya bien.